Diego, gracias por visitar los estudios de Becerreños. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, otra comitiva de la Bolsa de Comercio que llega a China. Contanos un poco, liderando esa experiencia, cómo le fue, cómo fue todo lo que fueron encontrándose. Bueno, el viaje es un viaje organizado por el área de capacitación de la Bolsa. Institucionalmente la Bolsa tiene una inclinación por ampliar el conocimiento de todos sus ecosistemas, no solo de los socios, sino de las personas relevantes a la actividad. Entonces se hace un viaje entre la Bolsa de Comercio de Rosario y la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China. Hay un convenio de cooperación que periódicamente se realiza un viaje de instrucción, para conocer no solo la cultura, las cuestiones tradicionales de China, sino también su actividad económica, su modelo de gestión político, económico, social. Y últimamente hemos tenido que forzar la última parte, que históricamente era agro, forzarla en agro y educación e No, sí. innovación. Entonces, lo que antes era cultura, el modelo económico institucional y agro, hoy es cultura, el modelo económico institucional, agro e innovación. Bien. Eso es básicamente el contenido de la agenda de la visita. En esta en especial, ¿cuáles fueron los puntos salientes? Históricamente los viajes se diseñaban desde China y uno los compartía en Argentina. Ahora hemos incorporado un modelo de gestión mucho más abierto y todo el viaje se diseña en equipo entre la asociación y la bolsa en función a los intereses de los productores y de las personas que viajan. Es un viaje de lo que llamamos hecho a medida, ¿no? Bien. En este viaje hecho a medida lo que hicimos fue focalizarnos a lo largo de todo China. China es una economía 3 veces más grande desde el punto de vista continental, 3 veces el territorio del argentino, y por lo tanto es imposible de abarcar, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomarla todo a lo largo y focalizarnos en el orden institucional, las 3 partes, en el orden institucional, en Beijing principalmente, en todo lo que tiene que ver con cultura y el modelo económico y el orden político. Luego fuimos bajando y haciendo un mix entre orden institucional, agro e innovación en Shanghai, y terminamos en Shenzhen, que es la parte del ecosistema en el sur de China más innovativo. Entonces, los puntos salientes son, de lo que estamos diciendo, cultura, la parte turística, digamos, Claro. la ves siempre. Y luego entramos a China, conocimos China, aparte explicamos China, y luego hicimos agro e innovación a medida que fuimos bajando para terminar en innovación y en negocios una salida por Hong Kong, ¿no? Que es la parte más financiera, si se quiere, de China. En la experiencia de todos estos años interactuando con el ecosistema, ¿qué parte crees que genera más impacto en aquel que llega por primera vez? Bueno, hay un montón de cosas que nos sacan de lugar. La primera cosa que nos moviliza a los argentinos es la estabilidad que tiene China. ¿Qué significa estabilidad? Es la estabilidad de normas. ¿Qué significa estabilidad de normas? Es que vos te juntás con un empresario chino y la única preocupación del empresario chino es innovar, competir, mejorar su producto, mejorar su eficiencia de costos, su estructura de costos. Y no tiene, digamos, las preocupaciones que tiene el argentino del día a día para forzarlo de alguna manera, de lo que dice el diario, ¿no? Claro. Los argentinos a la mañana leemos el diario a ver qué va a pasar y a la tardecita leemos el diario para ver qué no pasó. Digamos. Esa lógica, el argentino llega y quiere explicar la inestabilidad política, el cambio de gobierno, el cambio de norma, de regla, y el chino no entiende de lo que estás hablando. No es que dice, sí, más o menos, no, dice, ¿por qué pasa? Eso ni siquiera entiende por qué pasa. Entonces el primer shock que tenemos es que estamos acercándonos, en algunos casos a competir, en otros casos a colaborar con una economía donde la única preocupación que tiene el empresario es competir, innovar, perfeccionarse, mejorar su estructura de costos. Eso es chocante para el argentino.
y reviste, hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Para acercarse. Lo más probable es que los países se vuelvan más estables y no que nosotros colonicemos China y que se vuelva más inestable. Claro. Eso es lo más probable. Entonces, ese es un primer shock. Luego, el segundo shock que suele ocurrir con un argentino cuando llega a China es el tema de la escala. La dimensión de la escala es una cosa verbalizarla, claro, y otra cosa es verla. Entonces decir, bueno, yo le vendo a China. Bueno, a China no le vende, le puede vender a lo mejor a una cadena de algún negocio, de alguna ciudad pequeña o mediana. Claro. Entonces, ese es el segundo shock. Y el tercer shock, a mí, en mi humilde gusto, es el ánimo del pueblo chino, de la gente, por dos motivos, por dos cuestiones. La primera es por estar bien, por cooperar, por ser feliz, por tener una vida armoniosa. Eso es, uno imagina al chinito todo el día trabajando así, casi despectivamente, y en realidad hoy no hay eso, hoy hay gente bien parada, bien puesta, que quiere cooperar, que quiere crecer, que quiere mejorarse a sí mismo. Y eso es chocante para el argentino que llega, que no conoce. Y la última cosa que me parece que es novedosa es el ambiente de innovación, pero el ambiente abierto de cooperación. Claro. El modelo no es un modelo que uno que tiene que forzar. Nosotros nos forzamos a pensar en innovar, nos forzamos a pensar en transformarnos, nos forzamos a pensar en abrazar el cambio, que es exógeno, porque vos lo tenés que abrazar. Y en China lo que estamos viendo es que ellos están viviendo la transformación, viviendo el cambio, viviendo la innovación en forma permanente, en forma natural, desde adentro hacia afuera. Nosotros lo vimos como un episodio traumático muchas veces, sí, claro, dependiendo de la cuestión etaria, ¿no? Los chicos, sí, claro, más nativos de otra manera, pero hay todo un miedo, digamos, nadie encara la innovación, decir, mira qué ganas de hacer algo nuevo. Por supuesto. Es para brindar mi propio paradigma, es decir, bueno, a ver, no desaparecer de la estructura económica. Es que por eso vos tenés la frase esta tan occidental que es abrazar el cambio. De momento vos tenés que abrazar el cambio que no es tuyo. Claro. Bueno, en China lo que estamos viendo hoy es que el modelo impulsado por el gobierno tiene básicamente 3 mega grandes compañías, que son lo que llamamos BAT, los murciélagos, Baidu, Alibaba y Tencent. Esas 3 compañías impulsan la innovación en cientos de miles de compañías, en millones de compañías, para que hagan la transformación. Y eso derrama en que todo el mundo ya coopera abiertamente, en vez de cerrarse, de proteger información y demás. Hoy es todo el mundo intercambiando, todo el mundo transformándose espontáneamente. Eso también me parece que es como el cuarto último ítem, que cuando llegamos desde Argentina, sobre todo para los que llegan por primera vez, es chocante. No es lo que tenemos en la cabeza. El modelo moderno de gestión está allá y no es lo que nosotros estamos haciendo, de trabajar mirando el diario, de trabajar corriendo a los bancos, de trabajar esperando a qué hace el político de turno y de proteger nuestra información y de ver si podemos innovar algo y luego salir al mercado. Hay otro modelo de gestión más enfocado en el trabajo, en la producción y mucho más abierto. Eso es chocante para los argentinos hoy. Pasado el shock inicial, volvemos de China a las 30 y pico de horas, llegamos a Argentina. ¿Qué experiencia tenés con ese choque de culturas? ¿Cómo se internaliza? ¿Alguien pudo volver a formar, decir, bueno, listo, incorporé todos estos conceptos y me vuelvo a vincular con el mundo chino? ¿Eso lo viste que se puede dar? Definitivamente sí. Definitivamente. Nosotros, el fundador de nuestra asociación, que era director de aquí de la Bolsa, que era Rogelio Pontón, él decía que cuando las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzan los ejércitos. Las mercancías cruzan las fronteras y hacen amigos, hacen cooperación, hacen bienestar general. El comercio es una cosa de doble vía que sirve al bienestar general de la humanidad. Entonces, esta lógica de comerciar, cuando tenemos casos, no corresponde que yo dé casos, claro, pero por ejemplo, en el viaje anterior de la Bolsa, 3 años atrás, un empresario de la Bolsa tenía ganas, estaba pensando en otros modelos de negocio, en otras cosas. Nos comentó la inquietud, al año siguiente lo invitamos a ir a una feria, como ya sabía y había visto, vino, pero para pensar en el mundo antes se dedicaba a los granos, ya en el mundo pensando en la carne,
concretamente en temas cerdos, armamos todas las reuniones, empezamos a ver, a generarle los contactos para que tenga más certidumbre si el protocolo de cerdo se iba a firmar o no, y hoy el primer kilo de carne que llegó a China viene de ellos. Muy bueno. O sea, tenemos... Vos para poder hacer un negocio tenés que conocer un mínimo de cosas para que te baje la prima de incertidumbre. Nosotros, los que nos dedicamos más al estudio, admiramos a los empresarios porque poseen esta cosa de la intuición. El empresario olfatea y va. Y nosotros admiramos eso. Ahora, cuando uno le pone información, baja esa prima de incertidumbre y hace mejor esa intuición, ese olfato empresarial. Así que definitivamente, una vez que conocen, empiezan a pensar y se empiezan a animar que es posible. Entonces, además del jet lag y la diferencia horaria que vos bien decís, el viaje es cansador, pero paga. Como todo, digamos, siempre depende de nosotros, de la voluntad que tengamos y del esfuerzo que querramos ponerle. Pero sí, tenemos casos como ese y muchos otros en términos de educación, en términos de comercio, de negocio, propiamente dicho. Vos vas, conocés y te das cuenta que el modelo está ahí, que la gente está con ganas de hacer cosas y que se puede. Digamos, lo que se trata es de esforzarse y demás. Para el argentino es complejo porque tiene que vivir el día a día viendo a ver qué es lo que dice el titular del diario hoy, no el diario de ayer, hoy, a ver qué le está pasando en el humor o en la relación sentimental del político de turno, y tiene que vivir afuera con normas estables, serias, donde se compite por porcentajes, Claro. por el 1% se compite, y acá salís a financiarte al 100%. Entonces, el argentino tiene que hacer magia y plantear su estructura mental para vivir en Argentina y su estructura mental para competir en el exterior. Es complejo, pero se puede.